que uno de tus colegas está tomando de manera ilegal unas vacunas porque resulta que eh, tiene a su madre con muchos años encima y no quiere que se enferme. La vacuna es la solución y ella lo ha hurtado del lugar donde tú laboras. ¿Delatarías a tu colega con las autoridades por este hecho? A ver, te escucho. Vamos, activen su micrófono. ¿Sí o no? ¿Por qué? Camila, te escuchamos. Bueno, yo creo que sí, porque me parecería un poco injusto que se agarre la vacuna mientras hay otras personas de mayor edad o también jóvenes que están esperando para ser vacunados y siguen con el riesgo de poder contagiarse y pues fallecer. Y yo creo que sí, yo sí lo haría porque me parecería un poco injusto. Muy bien, muchas gracias, Camila. ¿Alguien más? Antonella. Sí, profe, yo no las delataría porque le haría saber que lo que hace está mal y que ella misma le diga a las autoridades. Y si ya no desea, pues ahí sí recién ya la delataría. O sea, dejaría que ella primero le diga a las autoridades. Muchas gracias, Antonella. Silvana, ¿sí? Sí, profe, buenos días. Yo Te- lo pensaría mucho antes de hablar con las autoridades. Primero trataría de hacerla entrar en razón, porque yo sé que es muy difícil, o sea, estar en esa situación y todo eso. Así que yo primero hablaría con ella y al igual que Antonella, le ayudaría a que piense también en las demás personas y no sea muy egoísta. Muy bien. Y terminamos con Angie. Te escuchamos. Sí, profe, yo también opino lo mismo. O sea, primero le conversaría con esa persona y le haría entender que es cierto que las personas están desesperadas hoy en día por ese tema, pero lo que también debe primar es la justicia y que no prime el egoísmo. Entonces, si decide decir o reivindicarse, sería lo mejor. Muy bien, muchas gracias, Angie. Bueno, a lo largo de la pandemia hemos podido ver acciones morales que no podemos considerarlas como, eh, digamos, buenas o malas en absoluto, ya que cada acción depende también de la manera como lo interpretamos, ¿no es cierto? Entonces, esas decisiones dependen mucho de las circunstancias en muchos casos. En el caso de Italia, por ejemplo, vimos que los médicos decidieron a la hora de elegir a quienes iban a salvar, ¿no es cierto? Eligieron a los jóvenes porque tenían mayor probabilidad de sobrevivir y además dentro de una sociedad capitalista, estos jóvenes aportarían un mayor número de años productivos respecto a los ancianos, ¿no? Eh, entonces allí estamos ante una ética de tipo utilitarista. Pero también en el caso chino, en los primeros meses de la pandemia, los médicos atendían a cualquier persona, sea joven, anciana, sea rica, pobre, ¿no? Eh, por, digamos, mantener una ética mucho más, digamos, imparcial. Obviamente eso generó que los contagios digamos, se saturen los hospitales, ¿ya? Y también encontramos otras prácticas, ¿no? Por ejemplo, la de una mujer siguiendo la ética aristotélica, ¿no? Una mujer llamada Susana Holleyretz de Bélgica, ¿no? Eh,
quien, digamos, siguiendo estos preceptos de Aristóteles, de que debemos ser virtuosos y vivir de acuerdo a los valores como la prudencia, la templanza, justicia y valentía, decidió ceder su respirador a un paciente que era más joven, ¿no? Y consecuentemente ella falleció, actuando de manera virtuosa y pensando que realizar esa acción sería justo para la sociedad según su moral personal, ¿no? Ahora, en este caso que hemos planteado, que es muy particular, algunos dicen sí, otros no, que no la delatarían, pero lo que nos dice Kant, por ejemplo, chicos, es que la mentira no puede justificarse en ninguna circunstancia. Existe un imperativo categórico dentro del pensamiento kantiano, dentro del pensamiento ético. Imperativo significa deber, un deber moral, ¿no? Es decir, nosotros debemos actuar en función de nuestra concepción moral de lo que es correcto, independientemente de los efectos o consecuencias de dicha acción. ¿Está bien? En ese sentido, la ética de Kant es un tanto formal, ¿no es cierto? Porque apela a la definición de un concepto como lo bueno, ¿ya? O como la verdad, ¿no? En abstracto, independientemente de las circunstancias, ¿ya? Porque para Kant era importante establecer relaciones de confianza y una sociedad no puede desarrollarse en base a la mentira, ¿no? Podemos establecer vínculos con otras personas, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros enamorados, enamoradas, etcétera. A partir de la mentira, Kant diría que una sociedad así, que justifique la mentira de acuerdo a cada circunstancia, sería caótica, ¿no? Entonces debemos de apelar a una moral de tipo autónoma, ¿no? Porque actualmente, o al menos en la niñez, ¿no? Nuestra moral era de tipo heterónoma, ¿no? Es decir, actuábamos en función de las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Adriana hacía la tarea porque si no, su madre la rezongraba, ¿no? O Alexandra estudiaba filosofía o matemáticas, ya que su papá le había prometido que si saca buenas notas, le iba a comprar un celular. Entonces, esa moral de tipo heterónoma debe de ser superada y solamente puede superarse mediante el conocimiento, ¿ya? Mediante la práctica de una moral en base a la razón, ¿ya? Cuando llegamos a ese punto, a esa madurez moral en este caso, podemos decir que estamos desarrollando una moral de tipo autónoma. Es decir, que nuestra acción moral depende exclusivamente de nuestra razón y no depende de lo circunstancial ni de los efectos que pueda alcanzar nuestras decisiones, ¿no? O acciones. Entonces, para entender estas ideas de la ética de Kant, él menciona una frase: obra solo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal, ¿no? Entonces, si lo que yo estoy haciendo se va a convertir en algo que los demás van a copiar y a su vez hacerla, voy a tener que pensarla dos veces. ¿Y lo voy a hacer en función de qué? En función de lo que yo creo que es correcto, no de lo que yo creo que voy a obtener o evitar tal vez algún castigo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en relación a esta ética también plantea una siguiente frase que quisiera que ustedes me ayuden a interpretarla. Kant dice lo siguiente: obra de tal modo que trates a la humanidad siempre y al mismo tiempo como un fin y nunca solo como un medio. ¿Cómo entiendes tú esta frase?
A ver, ¿sí? ¿Alguien? Repito, obra de tal modo que trates a la humanidad siempre y al mismo tiempo como un fin y nunca solo como un medio. A ver, ¿qué nos dice la alumna Alexandra? Buenas tardes, Alexandra. Ángel Alonso, ¿estás con nosotros? Sí, profe. Creo que significa que, o sea, tienes que obrar con el objetivo final de tratar bien a los demás y no que ese trato sea como una justificación para otro objetivo que esté a tu favor. No sé si me dejo entender, Claro, así es, así pero es. creo que es lo que significa. Muy bien, Ángel, así es, ¿no? Por ejemplo, busca amistades en función de lo que, del sentimiento que te genera estar con la otra persona y no en función de el beneficio que puedas obtener al ser su amigo, ¿no? Igualmente a la hora de elegir a una pareja, ¿no? Elegir en función de el amor, el cariño y el respeto que hay, ¿no? Entre uno y otro, y no en función del beneficio si tiene una buena casa, un estatus, ¿no? Un carro, ¿no? Último modelo, etcétera, ¿no? Entonces, no busquemos en las personas eh, eh, medios, ¿no? O no las convirtamos en un medio, un instrumento para nuestros propios fines, sino que hay que ver las personas como un fin en sí mismo, valorarlas en función de su calidad como seres humanos. ¿Está bien? Gracias, Ángel. Ahora pasamos a la parte de la filosofía, eh, la filosofía del conocimiento. Y en esta ocasión les voy a compartir un Jamboard que nos va a ayudar de alguna manera a poder entender en qué se basa la teoría del conocimiento de los de Kant, ¿está bien? De nuestro amigo Immanuel Kant. Ahora, el libro más importante de Kant, chicos, es Crítica de la razón pura, ¿no? La filosofía de Kant busca superar esta aparente contradicción entre el racionalismo y el empirismo, ¿cierto? Recuerda tú que Kant, chicos, es un hombre del siglo XVIII, está influido por la Ilustración. Por lo tanto, para Kant, el conocimiento tiene un valor supremo y fundamental, ¿no es cierto? El conocimiento puede generar un cambio importante para nuestras vidas, dice Kant. La superación de esta aparente dicotomía entre racionalismo y empirismo surge en Kant tratando de tomar lo bueno de cada uno, pero a su vez de crear algo novedoso, algo que no estaba en el pensamiento de los racionalistas ni de los empiristas. Kant nació en Prusia Oriental, era de una familia de protestantes, ¿no? Humilde, pero que pudo estudiar
en la universidad y a partir de ello ir escalando. Se convirtió en maestro de la Universidad de Königsberg, su tierra natal, donde enseñó diferentes materias, pero en los últimos años se concentró sobre todo en la filosofía, en la lógica y en la física, ¿no? Ahora, recordando lo que habíamos trabajado las semanas pasadas, ¿qué nos dice el racionalismo, chicos? ¿Qué nos dice el racionalismo respecto al conocimiento? ¿Cómo podemos conocer según los racionalistas? Habla. ¿Qué decía Descartes? ¿El conocimiento de dónde proviene? El conocimiento veraz, auténtico. ¿Proviene de dónde? Usando la razón. Muy bien, del uso de la razón, porque nuestros sentidos nos pueden engañar. Mientras que los empiristas, chicos, ¿qué decían? A través de la experiencia. Muy bien, el conocimiento se da a través de la experiencia. En esencia, el conocimiento es un conocimiento basado en nuestros sentidos. Es lo que dice John Locke, ¿ya? Entonces, esta contradicción tiene que ser superada y el encargado de superar este debate epistemológico, ¿no?, será Immanuel Kant. El primer gran libro que elabora se llama Crítica de la razón pura, publicada en el año 1781. Allí Kant propone su teoría del conocimiento, pero además escribirá otros textos como Crítica de la razón práctica, donde pondrá el tema central de la moral en su filosofía. Y por último, la Crítica del juicio es un examen sobre la teología y su capacidad de otorgarnos verdades, ¿no? Pero para hablar de la teoría del conocimiento hay que concentrarnos en este primer gran libro de Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, donde podemos notar que hay un giro revolucionario en la interpretación filosófica del mundo, ¿no? Hasta antes de Kant se consideraba que el conocimiento partía de la realidad, ¿no es cierto? Como los empiristas consideraban que la experiencia es la única forma de conocer, la filosofía le prestaba mucha atención al objeto de conocimiento. Pero para Kant no. Para Kant era necesario cambiar ese chip, ¿no?, esa manera de entender la realidad, ¿no? A esto se le va a conocer como el giro copernicano en Kant. El giro copernicano en Kant, ¿ya? Ustedes recordarán quién fue Copérnico, ¿no? En el siglo XVI, él fue el científico que cambió de manera radical la forma de entender el universo. Ya no es la Tierra el centro del universo, según Copérnico, ahora será el Sol el centro de todo, y alrededor de ella, del Sol, giran los demás planetas. Entonces, este giro copernicano, chicos, en el caso de Kant, también es importante mencionar, porque ya Kant no se concentra en el objeto de conocimiento, sino en el sujeto del conocimiento. Kant dice que este giro implica que el sujeto no es pasivo al conocer, ¿no? No es que las informaciones del mundo son absorbidas, no, sino que en última instancia los conocimientos se construyen a partir de nuestras estructuras cognitivas que están en nuestro entendimiento y que son estas las que decodifican los datos caóticos que hay en la realidad. En otras palabras, esto que tú estás observando, que tú, donde tú pones tu computadora, colocas tu computadora, que tiene 4 patas, ¿no?, y que tiene un tablero, lo captas por tus sentidos, primero,
pero los sentidos, en este caso la vista, nos transmiten luces. Es una información desordenada de la realidad, pero cuando esta información llega al cerebro, nuestra capacidad o nuestra estructura cognitiva le da un orden, la interpreta y establece a través de conceptos y categorías una definición, ¿no? Esto es una mesa, ¿no es cierto? Ahora, en otras palabras, Kant dice que las facultades del sujeto cognoscente, Kant afirma que son las facultades del sujeto cognoscente las que permiten que haya conocimiento, ¿no? Como en el ejemplo que voy a poner aquí. Ustedes saben que los perros tienen ciertas limitaciones a la hora de observar el mundo, ¿no? Ellos ven los objetos en escala de grises. Por lo tanto, un teléfono lo van a ver de ese color. Nada más. En cambio, nosotros tenemos la facultad de observar la realidad en múltiples colores, ¿ya? Es decir, que en última instancia, el conocimiento de la realidad tiene que ver o depende mucho de nuestra estructura cognoscitiva, ¿ya? ¿Está claro? Muy bien. El gran logro de nuestro amigo Kant va a ser el de hacer una síntesis y superación del racionalismo y el empirismo, tratando de tomar lo mejor de cada uno y construir una base sólida para el conocimiento científico, ¿ya? ¿Cuáles son las dos características del conocimiento científico, chicos? Primero, todo conocimiento científico nos permite obtener nueva información, ¿no es cierto? Nueva información. Es así como avanza la ciencia. Pero además, su saber es universal. ¿Ya? Es universal. Es decir, que las proposiciones de la ciencia son verdades que valen tanto para el Perú como para la China y para Estados Unidos. ¿Ya? Esas son las dos características fundamentales. Por eso es que para Kant era necesario explorar cuáles son las estructuras del conocimiento. ¿Cómo es que se están formando los conocimientos que son certeros y válidos? ¿Ya? Por eso es que Kant, en su libro Crítica de la Razón Pura, propone una clasificación de tipos de juicios o proposiciones. ¿Está bien, chicos? Como podemos ver en el Jamboard, de acuerdo a nuestra relación con la experiencia, tenemos dos tipos de juicios, ¿ya? Los juicios a posteriori y los juicios a priori. Cuando hablamos de los juicios a posteriori, nos referimos que son juicios que requieren de la experiencia para verificarse. Son juicios empíricos sobre hechos. ¿Está bien? Ejemplo, en primavera, con el deshielo, los ríos llevan más agua. Claro, tú tienes que esperar la estación de primavera para poder corroborar esta información, la validez de esta proposición. O lo que hemos visto hace algunas semanas en Lima, ¿no? El rayo, ejemplo 2, el rayo se ve antes de que se oiga el trueno, ¿ya? Es una verdad producto de nuestra experiencia. En cambio, los juicios a priori no dependen de la experiencia. Son verdades corroborables por la razón. Ejemplo, la suma de los ángulos de un triángulo da 180 grados. ¿Está bien? ¿Necesitas ir a la realidad, comprobarlo? No. Ahora, en relación a
a si una proposición o un juicio nos brinda nueva información o no, establece dos tipos de juicios. Los llamados juicios analíticos y los llamados juicios sintéticos. Para Kant, los juicios analíticos son explicativos, no nos añaden nueva información. Son aquellas proposiciones en las que el predicado forma parte del sujeto. Por ejemplo, el océano es extenso, ¿no? Este predicado, el ser extenso, está contenido en el sujeto mismo. No nos dice algo nuevo, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que el saber que nos propone es un saber universal y necesario. Mientras que los juicios sintéticos, chicos, son proposiciones que conocemos solo por la experiencia, ¿no? Se añade una nueva información. Se añade una nueva información. Es decir, que el predicado no estaba contenido en el sujeto, ¿ya? Por ejemplo, en la oración el cielo es más azul en verano. Ser más azul en verano es un predicado que no está contenido en el concepto cielo, ¿no es cierto? Como por ejemplo decir, en la Tierra hay 5 océanos, ¿ya? Es una información nueva, pero al ser una información que se corrobora a través de la experiencia, son particulares y no necesarios. He allí su limitación. Por lo cual, frente a estos 4 tipos de juicios o proposiciones, Kant lo que le interesa es llegar a establecer una combinación de todas estas, ¿no? Y la que mejor, digamos, va a servir para la construcción de una ciencia moderna serán los juicios sintéticos a priori, porque son proposiciones que añaden un nuevo conocimiento, ¿no? Aquí está el carácter a priorístico el carácter sintético de la proposición, y además nos dan son verdades universales. Son verdades universales, ¿no? Y esto tiene que ver con la capacidad o la característica del apriorismo de esta proposición. Y solamente podemos encontrar juicios sintéticos a priori en 2 tipos de ciencias, las matemáticas y en la física. Por eso es que para Kant era importante establecer cómo se están estructurando estos tipos de conocimientos en estas ciencias, para así poder también indagar si en otras áreas del conocimiento era posible llegar a conocimientos veraces como en las matemáticas y en la física. Muy bien. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, chicos. Esta es la parte más dura de la filosofía de Kant. Yo les pido que repasen el vocabulario, ¿no?, que es clave para poder entender su filosofía, ¿no? Lo más interesante de Kant es que él logra superar el debate entre racionalistas y empiristas, estableciendo una síntesis entre estas dos y diciendo que todo conocimiento parte primero por la experiencia, pero sobre todo se desarrolla a partir de el entendimiento, ¿no?, nuestra capacidad racional que interpreta los datos del mundo. Bien, con eso nos quedamos y sigan repasando, chicos. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, gracias.